Hoy vamos a estudiar una sija del Rebbe, una charla del Rebbe que el Rebbe dio en Tovshin Memvov, 1986, a lo largo de varios Shabbatot, no fue todo de una. Y la charla esta habla sobre una historia, un detalle, porque en realidad hay montones de detalles de una historia de la parsha de esta semana, Parshas Vayishlach, que es una historia difícil, una historia muy dura, sobre Dina. No voy a contar todos los detalles de la historia, porque no es una charla sobre Dina particularmente hablando, sino que es una charla sobre una actitud de Dina. Y no solamente una actitud de Dina, sino que un comentario de Rashi sobre la actitud de Dina. ¿Cuál es la historia de Dina? Dina es una hija de Yaakov. De hecho, es la única mencionada como hija de Yaakov, Bas Yaakov, Dina. Y en la parsha de esta semana, la Torá dice así literalmente: Dina salió, a propósito lo voy a decir de esta manera, de vuelta, literal, sin poner énfasis de ningún tipo, porque justamente de esto va a ser la charla del Rebbe, sobre dónde está el énfasis en lo que pasó con Dina. En lo que hizo Dina, mejor dicho, no lo que pasó, sino en lo que hizo Dina. La Torá nos cuenta en la parsha de esta semana que salió Dina a observar las hijas de la tierra. Ellos vivían en Shechem, cerca de la ciudad de Shechem, Eretz Israel. Salió Dina a ver lo que pasaba con las hijas de la tierra. La vio Shechem ben Hamor, un personaje de esa ciudad que no tenía nada que ver con la familia ni de Abraham, ni Isaac y Jacob, y la capturó, la violó, la hizo sufrir, de todo. Y después lo mandó a su papá, a Hamor, a negociar con Jacob para que le den como esposa a Dina, a su hijo Shechem. Esta es la historia. En la práctica, ¿qué termina pasando? Que al final de la charla del Rebbe, el Rebbe va a hacer un poco de referencia sobre el tema. Al fin y al cabo, ¿qué pasa? Dos de los hijos, mejor dicho, de Jacob, Shimon y Levi, terminan matando a toda la ciudad de Shechem, a los hombres, no a las mujeres ni los niños, a los hombres, y recuperan a Dina, se la llevan de vuelta, la recuperan. Esta es la historia. Obviamente la historia es una historia triste, porque es una historia de violación, de sufrimiento, es una historia de muerte, porque muere un montón de gente en la ciudad de Shechem. Ok, es una historia difícil, dura. Al comienzo mismo de esta historia, y esto es lo que el punto, el detalle particular que el Rebbe nos va a explicar, y como a modo de pequeña introducción, todos los padres, padre, madre, es lo mismo, tenemos cualidades. Y esas cualidades pasan a nuestros hijos. A veces, en los padres, esa cualidad está oculta y se revela en los hijos. Hijos, de vuelta, padre, madre, lo mismo, hijo e hija es lo mismo. Estamos hablando en general, ¿sí? Entonces, el padre tiene una cualidad oculta y le pasa esa cualidad a sus hijos. Y en sus hijos se revela y se expresa esa cualidad. Entonces, dicho esta pequeña introducción, la Torá dice al comienzo de la parsha: Bateitze Dina Bas Leia, salió Dina, hija de Leia, la mamá se llamaba Leia, que le nació a Sherialda le Jacob, que le nació a Jacob para observar a las hijas de la tierra. Entonces, Rashi se pregunta, obviamente hay algo que no cierra acá. ¿Qué quiere decir que salió Dina, hija de Lea? Y aparte le nació a Jacob. Obviamente que era hija de Lea y le nació a Jacob. ¿Qué es lo que nos está enseñando la Torá con decirnos que Dina era hija de Lea? ¿Cuál es el punto acá? Entonces Rashi explica, ¿acaso no era hija de Jacob? ¿Por qué la Torá dice Dina Bas Leia, Dina hija de Lea? ¿Acaso no era hija de Jacob? Entonces Rashi explica las siguientes palabras, literal, porque el Hidush, la novedad del Rebbe, va a ser justamente interpretar estas palabras. Literalmente dice Rashi, ¿por qué la Torá dice que Dina era hija de Leia? Porque Dina era una mujer extrovertida, justamente, salía, le gustaba salir. Por eso la Torá dice Bateitze Dina, salía, le gustaba salir. Y se llama hija de Leia porque Leia también era salidora, también era extrovertida, salía hacia afuera, digamos. ¿Cómo sabes que Leia era una mujer que salía? Porque está escrito anteriormente, Bateitze Leia, salió Leia a recibir a Jacob. La historia esta, Bekitsur en resumen, la historia de Leia es que Leia quería tener hijos con Jacob. Sabía que las matriarcas
Rochel, Leia, Bila, Zilpa eran profetisas y ellas sabían que Jacob iba a tener 12 hijos. Esto era sabido. Entonces la pregunta era, ¿quién iba a tener esos hijos? Si Leia, si Rochel, etc. Entonces Leia quería tener muchos hijos de Jacob. Entonces en un momento Reuben, el hijo mayor de Jacob y Lea, sale a buscar unos dudaim. Así dice la Toira, que hay quienes traducen dudaim como jazmines, unas flores, algún tipo de flor. Entonces cuando llegó Rubén con las flores, apareció Rachel, la hermana de Lea, y le dijo, dame las flores a mí, dame las flores. Entonces Lea le dice, pará, ya me sacaste a mi marido, me sacaste a Jacob, y ahora me quieres sacar las flores de mi hijo también. ¿Qué querés de mí? La historia entonces es que Leia iba a recibir estas flores, Rachel se quedó con las flores de Leia, y Rachel le dijo a Leia, entonces, a cambio de las flores de tu hijo, que hoy Jacob duerma con vos. Se turnaban, digamos, tenía turnos Jacob con qué esposa dormir. Entonces esa noche le tocaba a Rachel se quedó con las flores de Leia y Leia se quedó con Jacob, por así decirlo. Y Leia no solamente se quedó esperando que llegue Jacob, sino que la Toira cuenta que cuando Jacob volvió del campo, Bateitze Leia salió a recibir a Jacob y le dijo, hoy tenés que venir conmigo. ¿Ok? Entonces vemos que Leia era salidora, era extrovertida. Entonces explica Rashi, cuando la Toira dice Bateitze Dina era salidora. ¿Por qué era salidora Dina? Porque salió a Leia, justamente, era descendiente de Leia, era hija de Leia, que Leia era salidora también. E incluso hay versiones de Rashi que dicen que de aquí aprendemos el dicho popular que ima que vita, como la madre, así es la hija. La hija es igual que la madre. Este es el comentario de Rashi. Suena en términos sencillos, y los comentaristas de Rashi así lo entienden, que Rashi está hablando mal de Dina. A Dina, como dije antes, la terminan violando. Y acá Rashi que viene a decir, Dina salió y terminó mal, digamos. ¿Y por qué salió? Y porque su mamá salía. Su mamá era salidora. Y por eso toda esta historia termina, digamos, en forma triste. Como que se la buscó, como quien dice. Como que se la buscó. Incluso hay una frase, no está en la charla del rey, una frase talmúdica interesante. Pirza koire le ganav. El agujero, el hueco, llama al ladrón. Cuando hay un hueco para entrar, esto mismo es lo que llama y el ladrón presta atención a los huecos que hay ahí. El hueco mismo lo está llamando al ladrón. Entonces acá, de vuelta, el comentario de Rashi suena como negativo al respecto de Dina. El Rebbe no acepta esta explicación, y de vuelta, Rashi vivió en el año 1100, y aproximadamente podríamos decir que desde el año 1100 hasta el Rebbe, 1986, cuando el Rebbe dijo esto, podríamos decir, todo el mundo interpreta a Rashi de esta manera. La Toira está hablando mal de Dina. La Toira está hablando mal de Leia. Eran salidoras, eran extrovertidas. De hecho, hay un versículo en los Salmos que el Rebbe lo va a traer más adelante también. Kol kvuda bas melech pnima. La gloria de la hija del rey, que es cada mujer judía es la hija del rey, pnima. Es para adentro. Quédate en casa. Quédate en casa. ¿Qué haces saliendo? Y acá la vemos a Dina saliendo. Por eso le pasó lo que le pasó. Y eso salió de Leia, que era salidora también. Mirá, negativo. Qué feo. Esto es como todo el mundo entiende el comentario de Rashi. Viene el Rebbe, después de tantos cientos de años de Rashi, y dice, esto no tiene sentido. No podés decir que Rashi, en términos simples y literales, está hablando mal de Leia, y está hablando mal de Dina. ¿Por qué? La Toira no quiere hablar mal de un animal impuro, y en lugar de decir la palabra impuro, dice no puro, y de Leia, que era una tzadekes, de Dina, que era una tzadekes, ¿vas a hablar mal? ¿Vas a hablar en forma negativa? ¿De dónde salió una cosa así? Y si me querés decir que en realidad, cuando la Toira dice que Dina era hija de Leia, entonces no estamos hablando mal de Dina, que salió, sino que estamos hablando mal de Leia, que ella era salidora. Pero tampoco tiene sentido hablar mal ni de Dina ni de Leia, y no podés hablar bien de la hija si hablas mal de la madre. Si la familia entera está mal, están todos mal. No tiene sentido. No tiene sentido. El Rebbe trae otra explicación, que quizás Dina, Bas Leia, Dina, la hija de Leia, ¿por qué la Toira lo dice así? Porque en realidad, ¿por qué nació Dina?
En realidad Dina, cuando Leia quedó embarazada, era un varón. Así cuenta Rashi mismo, era un varón. Pero Leia pensó, si yo tengo a esta chica, a este bebé, es un varón, yo voy a terminar teniendo 7 hijos. Bila y Zilpa ya tenían 2 hijos cada una. Entonces Rachel, mi hermana, va a terminar teniendo un solo hijo, un solo varón. Y va a terminar siendo Rachel menos que Bila y Zilpa, que al fin y al cabo eran como concubinas de Jacob. Entonces Leia rezó para que el feto que tenía en su interior sea una mujer, sea femenino, digamos. Leia rezó y efectivamente era Bas Dina. Podríamos decir, hay quienes dicen así. Pero, sea como fuere, volviendo al pshat, al sentido literal de las cosas, no podemos decir que la Toira está hablando mal sobre Dina. Porque de vuelta, de un animal impuro no se habla mal, de una tzadekes menos todavía. Y peor todavía, es interesante la comparación de Rashi entre la salida de Dina y la salida de Leia. ¿Queremos decir que la salida de Dina fue algo negativo? ¿Y qué hacemos para decir que la salida de Dina fue algo negativo? Esto es lo que suena, por lo menos. Decimos que es como Leia. Ok, pero la salida de Leia no fue negativa. Como explicamos anteriormente, la salida de Leia, ¿por qué era? Porque ella quería tener hijos con Jacob. Ella quería aumentar en las tribus del pueblo judío, quería aumentar en Kedush, en santidad. Entonces, si vos querés hablar de mal de la salida de Dina, que ella era extrovertida, salidora, y no está bien, no me la compares con Leia. Porque cuando Leia salió, estuvo bien lo que ella hizo. Se acercó a Jacob, lo recibió. Imagínense, una esposa que recibe con una sonrisa a su marido, y ahora que le vamos a decir, está mal lo que hizo. ¿Cómo está mal? No está mal, está bien. Leia lo fue a buscar a Jacob. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿por qué comparamos la salida de Dina como queriendo decir que fue algo negativo? Salió a ver lo que pasaba con las chicas de la calle, por así decir, y decimos, Dina era salidora porque Leia era salidora. Pero la salida de Leia fue buena. Entonces, si estamos comparando la salida de Dina con la salida de Leia, y la salida de Leia fue buena, entonces forzosamente la salida de Dina también fue buena. Tenemos que encontrar una forma de entender esta comparación y este Rashi, esta explicación de la salida de Dina, que era salidora, porque Leia era salidora, tiene que haber algo positivo dentro de esto. En otras palabras, más sencillo quizás, encontramos 2 mujeres extrovertidas en la Toira, Dina y Leia. Encontramos la historia de Dina en la parsha de esta semana, una historia triste, una historia dura. Y aparentemente Rashi está diciendo, la salida de Dina fue mala. Ser extrovertida para una mujer, mirá los resultados que tiene. Malos, negativos, tristes, etc. ¿De dónde salió el comportamiento de Dina? De Leia. También era extrovertida, también era salidora. Aparentemente esto es lo que se está diciendo. Pero el Rebbe explica, de vuelta, lo digo de otra manera nada más, que si la salida de Leia fue buena, entonces ser extrovertida no está mal. No es un problema. Entonces, ¿por qué me decís que el hecho de que Dina era extrovertida, como herencia de Leia, su madre, era algo negativo? No era negativo, era positivo. ¿Qué encontramos, qué podemos ver de positivo en la salida de Leia y en la salida de Dina? Y después el rey va a preguntar por cuál es exactamente la comparación entre Leia y Dina. Y esta es la parte más interesante de las hijas. Primero el rey explica qué hay de positivo en la salida de Dina. ¿Qué hay de positivo en la salida de Dina? Y más aún, por cuanto Rashi no explica el por qué salió Dina, qué había de bueno, evidentemente Rashi lo tiene que haber explicado antes. El comentario de Rashi es muy preciso, muy exacto, y el análisis del Rebbe casi siempre de los comentarios de Rashi es muy preciso y muy exacto. Si Rashi no dice nada sobre un tema, es o porque es obvio o porque ya fue explicado. Ya fue explicado en otro lado. Entonces, en este caso, la salida de Dina. Estamos diciendo, vamos a cambiar el cop, digamos, cambiemos la cabeza. Hasta el 1986, todo el mundo entendía que la salida de Dina fue mala. Y Dina era extrovertida y está mal. A partir del Rebbe, vemos que la salida de Dina fue buena. Ahora vamos a entender por qué, paciencia. Pero la salida de Dina fue buena. Entonces está bien que una mujer sea extrovertida. ¿Cuál es el problema?
Todo lo contrario, el rey va a terminar diciendo que es una tjuna, es una cualidad extremadamente positiva. Pero lo vamos a ver más adelante eso. Ahora empezamos a decir, entonces tenemos que explicar. La salida de Dina fue algo positivo, algo bueno. Y después vamos a ver por qué surge esto de Leia. El Rebbe explica así. ¿Por qué Rashi no dice nada? Porque Rashi ya lo explicó en otro lado. ¿Dónde explicó el poder, digamos, de Dina? ¿Por qué Dina salía a ver qué hacían las chicas de la tierra? El Rebbe explica así. Rashi ya nos explicó anteriormente, en nuestra misma parsha, cuando Jacob está volviendo de Harán hacia Eretz Israel, viajando de Harán hacia Eretz Israel, Jacob hace pasar a toda su familia un río, se llama Mavar Yaboik, el río Yaboik. Los lleva de un lugar, de un lado del río al otro lado del río. ¿Cómo dice esto la Toira? La Toira dice que Jacob tomó a toda su familia, a sus esposas y a sus 11 hijos. Rashi pregunta, ¿y Dina? Jacob tenía 12 hijos, tenía 11 varones y una nena. ¿Dónde estaba Dina? ¿Qué pasó con Dina? ¿Se quedó del otro lado del río? Obviamente no, todos pasaron. Entonces, ¿por qué la Toira no dice que Jacob hizo pasar a Dina también? Entonces Rashi explica, porque Jacob la encerró a Dina en una carreta, en una carroza, en un cajón, una cosa así, de manera tal que cuando Jacob se iba a encontrar con su hermano Esav, que esto es todo el tema, digamos, de la parsha de esta semana, por lo menos el comienzo, cuando Jacob se iba a encontrar con su hermano Esav en el medio del viaje desde Harán hacia Eretz Israel, que Esav, su hermano malvado, no la vea a Dina. Que no la vea a Dina. Por eso Jacob la encerró. Por eso la Toira no dice que Jacob hizo pasar a su hija Dina también. Solamente habla de los 11 hijos. Porque a Dina estaba oculta, estaba guardada. Estaba guardada. ¿Por qué Jacob la guardó? Porque tenía miedo de vuelta de que Esav la vea. Y Jacob fue castigado por esto. Jacob fue castigado por ocultar a Dina de Esav. Esav era el tío de Dina. ¿Con qué fue castigado? Por supuesto, con toda la historia de Dina. Pero Jacob fue castigado por esto. ¿Por qué? Y Rashi trae una frase interesante. Porque Dina quizás hubiese hecho que Esav haga tshuva. Dina hubiese logrado, Rashi dice quizás, ya vamos a ver más adelante, Rashi dice quizás Dina hubiese logrado que Esav se arrepienta de sus malos comportamientos y se transforme en una buena persona. Ese era el poder de Dina, una mujer tan poderosa. ¿Y por cuánto Jacob la ocultó? ¿Cómo sabemos que Jacob la ocultó? De vuelta, porque cuando pasaron el río solamente habla de los 11 hijos y no habla de Dina. Habla de las esposas, de todas las posesiones de Jacob y no habla de Dina. La ocultó. ¿Por cuánto la ocultó? Fue castigado porque Dina tenía el poder de hacer que Esav haga tshuva. Aparentemente no se entiende por qué Jacob va a ser castigado por no haber permitido que Esav se case con Dina. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso un padre pone en peligro a sus hijos? Rashi dice, quizás Dina logre influenciar a Esav. ¿Por un quizás vas a poner en peligro a tu hija? De que se case con Esav, que era un rayo, un malvado, terrible, violaba, mataba, etc. Porque quizás Dina va a lograr hacer que Esav haga tshuva. ¿Y Jacob fue castigado por eso? No tiene sentido, dice el Rebbe. Entonces el Rebbe concluye 2 puntos. Punto número 1. Evidentemente Dina tenía la capacidad, esto era una realidad, tenía la capacidad de hacer que Esav haga tshuva. Tenía la capacidad, como por así decir, de ponerse los pantalones en la casa y en la casa de Esav y hacer que el tipo cambie. Que se transforme en una buena persona, literalmente. Dina tenía esa capacidad. Y por otro lado, vemos evidentemente que hacer que una persona haga tshuva, lograr que otra persona se acerque a Dios, se acerque a la Torah, a las mitzvahs, es una cosa impresionantemente elevada. Al punto tal que incluso si tenés dudas de si lo vas a lograr o no, vale la pena el esfuerzo igual. Y vale la pena ponerse en peligro. O sea, Jacob debería haber puesto en peligro a Dina. Quizás peligro, quizás no. Con tal de hacer de que Esav haga tshuva. Con tal de lograr que Esav haga tshuva. Más aún, del hecho mismo de que Jacob fue castigado por no haber permitido que Dina se case con Esav, vemos que no era una duda, estaba clarísimo para Dios, por así decir, de que Dina podía hacer que Esav haga tshuva. Jacob mismo impidió que su hermano se transforme en una buena persona a través de ocultarle a Dina. Y Rashi dice, quizás Dina podría haber hecho que Esav haga tshuva.
Entonces el Rebbe explica, esto es de la perspectiva de Jacob. Jacob era un ser humano, él no tenía la certeza de lo que podía pasar. Al fin y al cabo, ahí sabes, él podía elegir, tiene libre albedrío, etc. Pero el punto es que efectivamente Dina tenía la capacidad de hacer que Esav haga tshuva. Y por cuanto Jacob impidió esto, fue castigado. Fue castigado Jacob. De acuerdo a esto, podríamos decir que la intención de Rashi, cuando Rashi dice, Dina era yatzanis, era una mujer salidora, era extrovertida, etc., no es algo negativo. Este es todo el cambio en la comprensión de esta explicación y de esta historia que ve el Rebbe. Rashi nos está explicando, hay una virtud en Dina que no se encuentra en otro lugar. ¿Cuál era la virtud de Dina? Tenía la capacidad de hacer que incluso Esav haga tshuva. Y se entiende entonces de que cuando Dina salió a ver lo que pasaba con las hijas de la tierra, etc., esto no era una salida opuesta a la modestia, al recato. Las mujeres tienen que quedar en casa, todas adentro, nadie tiene que ver nada, nadie tiene que mirarlas, ni que vean a nadie, etc. No. Dina, ¿para qué salió de la casa de Jacob? Dina salió para influenciar a las mujeres de Shem para que se conviertan, por así decir, al judaísmo, o lo que era el judaísmo, la religión de Abraham en aquella época, lo que sea, no viene al caso. Pero Dina efectivamente tenía un poder impresionante de hacer que otras personas retornen a Toira, se conecten con Dios, con el monoteísmo, o lo que sea. Por eso Dina salió a ver lo que estaban haciendo las otras mujeres. Y por eso, cuando Rashi dice que Dina era salidora, extrovertida, porque Leia era salidora y extrovertida, ahora entendemos mejor. Así como era positiva la salida de Leia, de ir a buscar a su marido, de recibirlo, etc., de la misma manera era positiva la salida de Dina. Entonces, por así decir, todo cae derechito, todo entra y tiene sentido. Leia estuvo bien lo que hizo, de salir a recibir a su marido. Dina estuvo bien lo que hizo, de salir a influenciar a las hijas, a las mujeres de la ciudad de Shem, que es donde ellos vivían en ese momento, para que retornen al bien, para que sean monoteístas o lo que sea la religión en su momento. Estuvo bien. Por eso cuando Rashi compara a Dina con Leia, todo tiene sentido. Era una buena comparación. Esto era positivo, lo de Leia, aquello era positivo, lo de Dina también. Y no hay nada desagradable. La Torá no está hablando mal de Dina, no está hablando mal de Leia, y no está diciendo que las mujeres no tienen que ser extrovertidas. De ninguna manera, la Torá no está diciendo esto. La Torá está hablando bien de Dina y bien de Leia. Ok. Hasta acá, digamos, en la primera parte de las hijas. Cortito, sencillo, explicamos Rashi. Rashi no está hablando mal de Dina ni de Leia. Todo fluye bien. En teoría podríamos terminar acá. Pero ahora viene la parte más interesante de las hijas. Ahora viene la parte más profunda, digamos, en donde el Rebbe primero plantea una pregunta y después da una respuesta que es interesantísima, de cómo se revelan las cualidades de un padre en los hijos. Y el Rebbe va a comparar los hijos de Leia con los hijos de Rachel. Y va a salir algo muy interesante sobre las cualidades de Leia y de Dina. Vamos a ver. Y al final de todo, como dije antes, el Rebbe va a extraer una enseñanza de esto muy poderosa. Que la enseñanza va a ser que cuando una mujer tiene la capacidad de influenciar a otros, no me vengas a decir que se quede en casa, que se quede encerrada, que nadie la vea, que nadie hable, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y lo aprendemos de Dina. Vamos a ver. Primero la pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá o se entiende. Ok, vamos. El Rebbe plantea, no se entiende, después de lo que dijimos hasta acá, todavía hay que analizar, no se entiende muy bien la comparación de la salida de Leia con la salida de Dina. Leia, ella quería aumentar en tribus, como dijimos anteriormente, ella quería tener más hijos con Jacob. Buenísimo. Esa fue la salida de Leia a recibir a Jacob. Dina, ella salió a mirar lo que estaban haciendo las otras chicas, las chicas de la tierra, como dice la Torá, Bnoisa Aretz, las hijas del lugar, las mujeres del lugar. ¿Cuál es la moda? ¿Qué ropa se viste en esta época? Esto es lo que suena de la Torá. Entonces, ¿por qué comparamos la salida de Leia, que era algo santo, Kodesh, puro, etcétera? De vuelta, tener más hijos con Jacob para hacer tribus, y las tribus del pueblo judío, etcétera. Con la salida de Dina, era otra cosa. La salida de Dina era para ver lo que estaban haciendo las demás, afuera, no adentro.
La salida de Lea era para su propio marido, por así decir, adentro. Entonces, ¿por qué? Hay que analizar un poquitito más. ¿Por qué esta comparación entre Leia y Dina? Y en particular, es interesante, si queremos decir que Dina salió a ver lo que estaban haciendo las otras hijas del pueblo, etcétera, a hacer que hagan chuva, que retornen a Dios, etcétera. Si queremos decir eso, y esto lo recibió Dina, de Leia como herencia, hay un problema. En la historia de Leia, cuando Jacob se va a casar con Rachel, que después le ponen a Leia, etcétera, la Torá describe cómo eran Leia y cómo era Rachel. Rachel era una chica linda. Más adelante vamos a hablar qué quiere decir que era una chica linda. Y Leia era una chica que tenía los ojos totalmente tristes. Eine Leia Rakois, dice la Torá. Eran como suaves. ¿Qué quiere decir Rakois? Estaba llorando todo el día Leia. Todo el día llorando. ¿Por qué lloraba todo el día Leia? Porque la gente decía, Rivka tiene dos hijos, Jacob y Esav. Labán, que era el hermano de Rivka, tiene dos hijas, Leia y Rachel. El más grande de Rivka se va a casar con la más grande de Labán. El más chico de Rivka se va a casar con la más chica de Labán. Mirá, son primos, qué lindo, se puede. ¿Quién era el más grande de Yitzhak, de Rivka? La gente decía, el más grande era Esav, el más chico Jacob. ¿Quién era lo más grande de Labán? Leia. Y la más chica, Rachel. Entonces Leia quedaba con Esav. Y Rachel quedaba con Jacob. Y todo estaba lindo. Pero Leia no quería saber nada con esto. Por eso Leia lloraba todo el día. Constantemente lloraba. Tenía los ojos suaves, por así decir, los ojos llorosos todo el día. Porque no quería casarse con Esav. Entonces hasta acá dijimos, Dina, que la comparamos con Leia. Dina quería salir, que la gente haga chuva, que la gente retorne hacia Dios, y Dina tenía el poder de hacer que Esav mismo retorne hacia Dios. Sí, pero Lea no quería saber nada con Esav. Lea no quería casarse con Esav. Entonces, ¿por qué comparamos la salida de Dina con la salida de Leia si en realidad eran diferentes? No tiene sentido. Entonces el Rebbe explica de la siguiente manera. A pesar de que tenemos tres patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, el principal de los tres es Jacob. ¿Cómo sabes? Porque en la práctica Abraham tuvo varios hijos y tuvo a Ishmael también, que no era ningún tzadik, no era ningún buen tipo. Yitzhak también tuvo dos hijos, Jacob y Esav. Y Esav no era un buen tipo. Jacob fue el único de los tres patriarcas que sus 12 hijos eran tzadikim, eran justos. Los 12 le salieron bien. En el lenguaje que dicen nuestros sabios, mitasa y shleima, su cama estaba completa, era plena, no salió nada malo de ahí. De Abraham salió algo negativo, de Yitzhak salió algo negativo, de Jacob no. Por eso Jacob es el principal de los patriarcas. Ahora bien, Jacob tuvo 12 hijos, y nuestros sabios explican que cada uno de estos 12 hijos de Jacob se transforma en una tribu del pueblo judío. Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, etc. Todos los hijos de Jacob, cada uno tiene una cualidad diferente que originalmente estaba en Jacob. Originalmente surge todo esto de Jacob. Solo que se divide en 12 caminos. Este camino general, digamos, de Jacob se subdivide en 12 caminos individuales diferentes, y cada uno de los hijos de Jacob representa una forma de servicio a Dios. Los descendientes de la tribu de Reuben sirven a Dios de tal manera. Los descendientes de la tribu de Shimon sirven a Dios de tal manera. Y así sucesivamente cada uno de los hijos de Jacob. Cada uno tiene una forma de Avodas Hashem diferente. Sin embargo, ¿cómo es que de un Jacob solo se subdivide en 12 tribus diferentes? ¿Cómo llega a la práctica a ocurrir eso? A través de las matriarcas. Justamente a través de las madres. Como es en la práctica, en el nacimiento de un bebé, que el padre pone una gotita, algo minúsculo, y la madre es la que desarrolla esa gotita en miembros, en formas, en dedos, brazos, cabeza, ojos, pies, etcétera, etcétera. La madre desarrolla y da forma a algo minúsculo que pone el padre. Entonces, de la misma manera, decimos sobre Jacob y sus hijos. Jacob es como una gotita, una cosa que incluye todas las cualidades y capacidades. Pero las madres del pueblo judío, Rachel, Leia, Bilha y Zilpa, ellas desarrollaron cada una según sus propias cualidades. Leia según sus cualidades, Rachel según sus cualidades,
a los hijos de Jacob para que cada uno salga expresando una determinada específica cualidad que estaba incluida originalmente en Jacob. Por lo tanto, por eso encontramos en la Toira algo interesante, que hay que prestar atención. Todos los hijos, mamesh todos no, pero casi todos los hijos de Jacob, cuando aparecen en Parshas Vayetze, los nombres de los hijos de Jacob, ¿quiénes ponen los nombres de los hijos? Son las madres. Siempre dice Vatikra Shemoy, y ella le llamó su nombre así, y ella le llamó su nombre asá. Son las madres las que ponen el nombre del hijo. ¿Por qué? Porque el nombre de una persona expresa las cualidades de esa persona, espiritualmente hablando. De hecho, hay una frase, digamos, talmúdica, que Rabbi Meir, Rabbi Meir, cuando le decían este tipo se llama de tal manera, decía, entonces, de acuerdo al nombre, con tales cualidades, tiene esta forma, tiene estos comportamientos. El nombre de una persona indica las cualidades de esa persona. Entonces, por eso eran justamente las matriarcas las que ponían el nombre de los hijos, y no Jacob. No Jacob, porque justamente está la cuestión. La matriarca revela, expresa de la gota original del padre una cualidad y la desarrolla, esa cualidad particular. Ahora bien, esto nos explica de vuelta que están los hijos de Jacob, que son revelados y desarrollados a través de las matriarcas. Ahora bien, a pesar de que en general son 12 hijos, y cada uno tiene su forma de servicio a Dios, entre paréntesis, no está en las hijas, pero es interesante para pensarlo y para conocer, cuando el Yam Suf se abre, cuando el mar de Junco se abre para que el pueblo judío pase, saliendo de Mitzrayim, de Egipto, etc., nuestros sabios cuentan que justamente se abrió en 12 caminos. No era un solo hueco, eran 12 caminos, y cada tribu caminó por su propio camino. Y de hecho, cuando uno reza, si presta atención, en teoría debería haber un sidur, un libro de rezos para cada tribu. Okay, hoy en día no conocemos de qué tribu pertenecemos, la mayoría de nosotros. Algunos sí, de Levi, Cohen, algunos saben que descienden de Yehuda, de David Amelech, okay. Hay tradiciones. Pero la cuestión es que debería haber un sidur para cada tribu. Por cuanto hoy en día no conocemos, hay un Shara Koilel, hay un portal que incluye a todas las tribus. Es el portal número 13. Que está explicado que es el Nusach, es la liturgia del Arizal. Jabat reza con la liturgia del Arizal. ¿Por qué? Porque justamente es el portal a través del cual todas las filot, todos los rezos de todo el pueblo judío, independientemente de a qué tribu pertenecen, se elevan hacia Dios. Pero si no, cada uno tendría que usar su propio portal, su propio canal, digamos, según su tribu. Entonces, a pesar de que son 12 tribus, son todos diferentes, en general se dividen en dos. Tzadikim, justos, y Baal Tshuva. Baal Tshuva significa una persona que retorna o se reconecta con Dios, que no necesariamente está hablando de alguien que hizo algo mal, no. Incluso los tzadikim, el Zohar dice que Moshiach va a venir para hacer que los tzadikim hagan Tshuva, porque el concepto de Tshuva es el espíritu retorna hacia Dios que lo entregó. Es decir, Tshuva significa acercarse a Dios, y esto los tzadikim también lo pueden hacer. Pero en general son dos tipos de trabajo diferentes. El tipo de trabajo de los tzadikim, justos, y el tipo de trabajo de los Baal Tshuva. Aquellas personas que tienen que retornar, digamos, tienen que crecer, tienen que transformar alguna cosa. Y en la práctica vemos que los hijos de Leia eran todos en el camino de Baal Tshuva. Y los hijos de Rogel eran en el camino de tzadikim. Justamente eran diferentes. ¿Cómo vemos esto? Cuando los hermanos de Yosef lo venden a Yosef, y a la cabeza de todos ellos Yehuda, él mismo dice, ¿para qué lo vamos a matar? Vamos a venderlo, le hacemos unos pesos por lo menos. En la próxima parsha justamente, vemos que posteriormente se arrepienten de esto. Incluso más adelante en la Toira, Yehuda mismo, Parshas Vayigash, Yehuda mismo se pone al frente y dice, yo me voy a ocupar de que este egipcio, pensaban que Yosef era un egipcio, no quiero entrar en toda la historia porque no viene al caso ahora, pero Yehuda mismo se sacrifica y se pone en juego su propia vida para salvar a Binyamin. Antes él mismo dijo, hay que venderlo a Yosef, lo odiamos a Yosef, pero después él mismo se pone en peligro a sí mismo para salvar a Binyamin. Que si que hacen tshuva, se arrepienten. Esto lo vemos en Parshas Vayigash más adelante, ahora no es el momento. El punto es que los hijos de Leia
en general son la voy del trabajo de Baal Tshuva. Y los hijos de Rochel, Binyamin y Yosef son el trabajo de Tzadikim. De hecho, el único personaje en la historia del pueblo judío que se lo llama Tzadik es Yosef. Yosef a Tzadik. Eso se lo conoce. Yosef el Tzadik. Y sobre Binyamin está escrito algo interesante. El rey no lo trae acá, no sé por qué. Pero sobre Binyamin está escrito algo interesante. Hay 4 personajes, solamente 4, en la historia de todo el pueblo judío, de la humanidad, que murieron solamente porque existe la muerte en el mundo. No murieron por algún pecado. Solamente murieron porque existe la muerte en el mundo. ¿Cuáles son estos 4 personajes? Binyamin, justamente es uno de ellos. Binyamin. Kilav era un hijo de David Amelech, uno de los hijos del rey David, tuvo muchos hijos. Kilav se llamaba. Amram era otro de estos personajes. Ishai. Amram era el padre de Moishe. Ishai era el padre de David. Esos personajes murieron solamente porque existe la muerte en el mundo, nada más. Pero vemos que Binyamin era un increíble tzadik. Era un increíble tzadik, Binyamin. Entonces vemos que los 2 hijos de Rachel, Yosef por un lado y Yosef a tzadik, y por otro lado Binyamin también era un tzadik. El trabajo de ellos era el trabajo de tzadikim. Ahora vamos a ver qué significa el trabajo de tzadikim. Por el otro lado, el trabajo de las tribus, del resto de los hijos de Jacob, era el trabajo de Baal Tshuva. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 trabajos? El trabajo de tzadik es siempre dentro de un ambiente de kedusha, de santidad. El justo no tiene nada que ver con el mundo a su alrededor. El justo tiene que ver con kedusha, con Dios, Toiro, mitzvahs, encerrado en su mundo. De hecho, Jacob, cuando la Toira describe qué clase de personaje es Jacob, dice Ish Tam Yoishev Yalim. Jacob era un hombre simple que estaba sentado en las tiendas del estudio. Esto es lo que hacía Jacob todo el día estudiando. No salía al campo. Sabes de que salía al campo. Jacob no le interesaba todo eso. Todo el día estudiando Toira. Ese es Jacob. Esta es la boya de un tzadik, justamente. Ahora, dijimos anteriormente que Rochel era linda. La Teira dice, Yefas Toyar Bifas Mare. ¿Qué significa Toyar? Yafe significa lindo. Yefas Toyar. Toyar quiere decir que cada uno de los miembros del cuerpo tenían el tamaño adecuado, la forma adecuada, era bello, era armonioso. El cuerpo de ella, la forma de ella, de Rochel, era armonioso. Y Mare, lo que se ve era lindo de cómo se veía, era la cara. El rostro de Rochel también era lindo, bonito. Este es el concepto de tzadikim. El tzadik hace todo bien. El justo hace todo bien. Todas las mitzvahs como corresponde, en el momento que corresponde, de la manera que corresponde. Es como una persona que tiene un cuerpo bello, hermoso. Cada miembro como tiene que ser, sin una falla, ni más gordo, ni más flaco, ni más alto, ni más bajo. Perfecto, hermoso. Por el otro lado, Leia era una chica, entre comillas, fea. ¿Por qué era fea, entre comillas? Porque estaba todo el día llorando, lloriqueando, tenía todos los ojos suaves o llorosos, etcétera, porque estaba, como dijimos antes, todo el día llorando. Por eso, esa es la boida del Baal Tshuva. ¿Qué es un Baal Tshuva? Un Baal Tshuva es una persona que reconoce su posición, su lugar, y sabe que no es de la mejor manera posible, sabe que puede hacer más, y tiene amargura por esto. El Baal Tshuva vive en su amargura, digamos, bañado constantemente de ese sentimiento de que tiene que hacer más, de que tiene que mejorar, de que tiene que crecer. Entonces vemos entre Rochel y Leia este mismo concepto. En Rochel misma el concepto de la belleza, el tzadik. En Leia encontramos el concepto de la amargura. Los hijos de Leia encontramos que hicieron cosas que estaban mal, odiaban a Yosef, lo vendieron a Yosef. Los hijos de Leia, justamente. Los hijos de Rochel encontramos que eran tzadikim. Yosef a tzadik. Binyamin, que muere solamente porque existe la muerte en el mundo, por ninguna otra razón. Entonces encontramos estas cualidades de las madres expresadas en los hijos. Que justamente, de vuelta, todas estas cualidades estaban en Jacob. Jacob expresaba a Abraham, a Yitzhak, a sí mismo, y tenía dentro suyo contenido, digamos, los 12 hijos, y cada una de las matriarcas fue revelando y expresando, desarrollando esas cualidades de sus 12 hijos, de los 12 hijos de Jacob, justamente. Entonces esta es la razón también por la cual la gente decía, justamente, que Leia iba a casarse con Esav, y Jacob iba a casarse con Rachel. ¿Por qué Jacob, la Torá dice que amaba a Rachel? Jacob era un ishtam, era un tipo que le gustaba estudiar, estaba todo el día dentro de casa. Y eso tiene que ver con tzadikim, tiene que ver con los justos. Entonces tenía que casar con Rachel, que era una chica hermosa,
de cuerpo, de cara. ¿Qué significa hermosa? Que cada cosa era como tenía que ser, el miembro como tiene que ser, el tamaño, la forma, etc. Es el mismo concepto que los tzadikim. Y Leia, por el otro lado, era la amargura, la tshuva, el retorno, etc. Ella tenía fuerza para influenciar a Esav. Ella tenía la capacidad de hacer que Esav haga tshuva. Por eso Jacob amaba a Rachel y no a Lea, porque iban de la mano, por así decir. La vida con Rachel era mucho más fácil que la vida con Lea, porque la vida con Rachel era el mismo asunto. Vos sos una tzadek, yo soy un tzadik. Pensamos igual, hay que quedarse en casa, sí, hay que quedarse dentro de casa. Hay que estudiar toira, sí, hay que estudiar hay que estudiar toira. Con Lea era un conflicto constante. Lea decía hay que salir, Jacob decía hay que quedarse. Lea decía estoy amargada, Jacob decía hay que estar contento. Estaban constantemente en conflicto. Por eso Rashi dice, justamente esta es la comparación entre Leia y Dina. Así como Leia era salidora, ¿qué significa que Leia era salidora? Que el concepto de Leia era la transformación, Bal Tshuva, transformación del mal en bien, retornar, cambiar, transformar. Esta era Leia. Esta era la amargura de Leia de siempre querer avanzar y cambiar y mejorar. Sí, como entonces Leia tenía esa cualidad, Dina tenía esa cualidad. Como dijimos anteriormente, que Dina tenía la capacidad de hacer que Esav mismo, la raíz del mal, por así decir, haga tshuva, retorne hacia Dios. Y esta es la explicación más profunda de esa comparación entre Leia y Dina. Justamente, tenían la misma cualidad. A pesar de que Leia no quería expresarla, Leia no quería casarse con Esav, como explicamos anteriormente, por eso lloraba todo el día. Pero en la práctica ella tenía esa cualidad en su interior. Ella tenía esa capacidad especial en su interior de hacer que otros hagan tshuva. ¿Dónde se expresa eso? En Dina, no en Leia. En Dina, no en Leia. Esto es la explicación que el Rebbe da. De hecho, entre paréntesis, el Rebbe no lo trae tampoco en las hijas. Me parece interesante. Hay una frase de nuestros sabios. Yafe koyach ben mi koyach av. Es más fuerte la capacidad del hijo que la capacidad del padre. Como que los hijos pueden superar a sus padres. Y en Hasidus explica algo muy interesante. ¿Cómo puede ser, una pregunta por así decir retórica, que ahora la contesto, pero cómo puede ser que si el hijo surge del padre, el hijo supere al padre? No puede ser. Tenemos causa y consecuencia, algo de lógica nada más. Causa y consecuencia. La consecuencia nunca puede superar a la causa. Por eso mismo es una causa y una consecuencia. La consecuencia es inferior a la causa. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestros sabios dicen Yafe koyach ben mi koyach av? Es superior la posibilidad, la capacidad del hijo que la capacidad del padre? Entonces, Hasidus explica interesante. Hay que saber un poquito de hebreo nada más. Yafe koyach ben, ¿es poderoso la fuerza del hijo? ¿De dónde surge eso? Mi koyach av, justamente de la fuerza del padre. No es que el hijo es más poderoso que el padre. Todo el poder del hijo, ¿de dónde sale? Del padre. Solo que en el padre está oculto. De vuelta, padre, madre, acá no es el punto hacer esa diferencia, es todo lo mismo. ¿De dónde surge la capacidad del hijo? Del padre. El padre no la reveló, no la utilizó, no la desarrolló. El hijo sí, por eso tiene más capacidad, pero no porque sea superior al padre, sino porque reveló asuntos que su padre no logró revelar. Y esto es lo que pasa entre Dina y Lea. Dina expresó una cualidad que estaba en Leia y que estaba en Jacob, pero que ninguno de los dos la expresó, ninguno de los dos la desarrolló. Estaba en Jacob porque decimos que todos los hijos surgen de Jacob. Los 12 tribus, como explicamos anteriormente, son los patriarcas. Estaba en Leia porque Leia desarrolló esa cualidad de Jacob, pero se expresó recién en Dina. Bien, podríamos agregar, dice el Rebbe, un punto más. Esto es interesante y es discutible, pero es interesante. Podríamos agregar un punto más, que a pesar de que en la práctica todo esto resultó en una historia tristísima para Dina, fue violada, etcétera, etcétera, lo pueden leer en el texto mismo, pero esto fue como dice Rashi. ¿Por qué ocurrió de esta manera? Porque fue un castigo para Jacob. De vuelta, esto es discutible, ¿por qué castigan al padre por la hija? No sé, pero en la práctica fue un castigo para Jacob porque impidió que Dina se case con Esav, porque Dina tenía efectivamente el poder de hacer que Esav retorne al bien. Pero de aquí mismo vemos
que la intención de Dina en salir fue buena, en ser extrovertida, en hablar, en mezclarse entre las otras mujeres, digamos, de Shem. Eso fue positivo. Y quizás podríamos decir, dice el Rebbe, que el hecho mismo de que Dina salió a hacer que las mujeres retornen al monoteísmo o lo que sea que era la creencia en ese momento, la religión abrámica o lo que sea, esto en la práctica se cumplió. Por cuanto Dina era una tzadekes, todo lo que ella hace se cumplió. ¿Cómo vemos que se cumplió que las mujeres de Shem hicieron tshuva? Ya dijimos anteriormente que Shimon y Levi entraron a Shem, mataron a todas las personas. Yo no conté toda la historia porque no viene el caso, pero en la práctica mataron a todas las personas. Y el Rebbe trae de Sifre Kabbalah, de los escritos del Arizal, que lo mataron a Shem también, a todos los hombres de Shem. Entonces esta cuestión de haberlos matado antes de morir, se hicieron el bris. El bris, la circuncisión en ese momento, en esa época, era la forma de entrar, digamos, a la familia de Abraham. Que de hecho, cuando uno lee el texto mismo de esta parsha, vemos que los hijos de Jacob le dicen a Shem, a Hamor, que era el padre de Shem, bueno muchachos, si quieren que nos mezclemos entre todos, tienen que hacerse el bris. Esa era la conversión en ese momento, digamos, para entrar en la familia de Abraham. Hay que hacerse el bris. Ellos se hacen el bris, quiere decir que hasta cierto punto, el pensamiento de Dina, de que ellos se transformen al bien, se cumplió. Se hicieron el bris. Y después lo mataron a todos. Entonces el Rebbe trae de Kabbalah que el tikkun, la reparación de cada uno de estos personajes, y principalmente Shem, que es el que violó a Dina, justamente lo que le faltaba era hacerse el bris. Ese era el tikkun de él, ese era el arreglo de la reparación en este mundo. En el momento que se hizo el bris, chao, lo mataron. ¿Se acabó? Su vida ya no era necesaria en esta tierra. Quiere decir que el pensamiento de Dina, de que las personas de Shem, tanto hombres como mujeres, hagan tshuva, se cumplió. Y al respecto de las mujeres, la Torá cuenta que los hijos de Jacob tomaron cautivas a todas las mujeres, y podemos asumir que se hicieron parte de la gente que tenía Jacob, de las sirvientes de Jacob, etc., entraron dentro del pueblo judío, lo que sea que era el pueblo judío en ese momento, en general digo. Entonces vemos que el pensamiento de Dina se cumplió. La intención de Dina al final se cumplió, que toda esta gente se transforme al judaísmo. Y de vuelta, ¿murieron o qué? Porque tenían que morir, por lo que sea. Porque ese era el tikkun de ellos, porque ellos pecaron. Esto es una discusión aparte, y los comentaristas mismos discuten esto. Rambam, el Raibad, diferentes grandes sabios de la historia del pueblo judío discuten por qué tenían que morir los hombres de Shem. Que es otra discusión. Pero el punto es que se hicieron el bris antes de morir. Quiere decir que se convirtieron y después murieron. El pensamiento de Dina se cumplió. Y de acá, y esto lo voy a leer directamente del texto porque me parece interesante, como el Rebbe lo pone. De aquí surge la enseñanza para las hijas de Israel, para todas las mujeres del pueblo judío. A pesar de que está escrito que toda la gloria de la hija del rey es adentro, los salmos dice esto, el Salmo 45, el Kol Kuvud Abbas Melech Pnima. La mujer judía, ¿dónde tiene que estar? Adentro. Y la mujer se llama Akeres Abais, lo principal de la casa. La mujer tiene que criar en la casa y tiene que estar dentro de la casa, es lo principal, etc. Muy bien. Esto significa que la principal función de las mujeres del pueblo judío es quedarse adentro, Pnima. Pero, y esto es un hidush, hay que entender, una novedad impresionante. Hay que entender quién está diciendo esto, frente a quién lo está diciendo, cuándo lo está diciendo. Es el Lubavitcher Rebbe, el Tachlis, digamos, lo más elevado, en Yiddish se dice Frumkeit, en religioso, digamos. Más religioso que esto no hay. Y estaba hablando frente a miles de religiosos que fueron criados generación tras generación con este versículo. Kol Kevud Abbas Melech Pnima. La mujer judía se queda adentro. No sale. No tiene nada para qué salir. Entonces viene el Rebbe y dice, todo muy lindo, pero aquellas mujeres que fueron agraciadas, obviamente por Dios, con la capacidad especial de que pueden influenciar fuera, son capaces de hacer que otras personas hagan tshuva, tienen que utilizar esta cualidad en forma de recato, en aras del cielo, para acercar los corazones de otras mujeres al servicio a Dios y hacer que las Bnois Israel, las mujeres judías que están afuera, entre comillas, por el Rebbe, afuera, digamos, de judaísmo, afuera de Yiddishkeit, de Frumkeit, de religión, etc.,
traerlas adentro. Aquellas mujeres que son agraciadas con estas cualidades, porque hay de todo, hay mujeres que son más así, mujeres que son más así, hay hombres más así, hombres más así, hay de todo. Pero si una mujer tiene estas cualidades, entre comillas, digo yo, de Dina, que puede salir e incluso hacer que Esav Arraya, el malvado Esav, haga tshuva, retorne hacia Dios. ¿Por qué tiene esa cualidad? Esto no son las palabras del rey, ahora seguimos pero con el texto, pero ¿por qué tiene esa cualidad? Cada una de las cualidades que cada uno de nosotros tenemos, sin excepción, todas, son para que las utilicemos en el servicio a Dios. Hay algunas que las tenemos que desarrollar y otras que las tenemos que cambiar, etcétera, según cada cualidad. Pero absolutamente todas las cualidades que cada uno de nosotros tenemos, justamente las tenemos para utilizarlas en el servicio a Dios. Todo lo que Dios creó, dicen nuestros sabios, lo creó para rendirle gloria a Él, incluso las cualidades de las personas. Entonces, si una mujer, ahora volviendo al contexto del que estamos hablando, si una mujer tiene la capacidad de hablar hacia afuera, de enseñar, de hacer que otros se acerquen a Yiddishkeit, ¿qué vas a decir? ¿Que se queda dentro de casa? ¿Y que se frustre? ¿Y que sufra? Porque no puede enseñar, porque no puede transmitir, porque no puede expresar aquello en lo que es buena. No, dice el rey. Todo lo contrario. Aprendemos de Dina que la salida de Dina fue buena, fue positiva. Así como la salida de Lea fue positiva, la salida de Dina fue positiva. ¿Para qué? Para que la gente haga tshuva. Entonces todas las mujeres pueden aprender de esto. Y a pesar de que es obvio, dice el rey, simple de entender y obvio, que este esfuerzo tiene que ser como corresponde a una hija del pueblo judío, en forma de tznius, en forma de recato, al punto tal que incluso cuando está afuera, saliendo, tiene que ser glorioso para la hija del rey. O sea, tiene que ser en forma como corresponde según las leyes de la Torá, etc. Sin embargo, junto con esta advertencia de tener que ir en los caminos del recato, de la modestia, de cómo corresponde a una hija del rey, el Melech Malchi Amlach Makadosh Baruj Hu, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, una hija de Dios. Sin embargo, tienen que salir a hacer retornar al bien a las hijas del pueblo judío que están confundidas, que están descarriadas. Y todo lo contrario termina el Rebbe. Herz y Harain, son los últimos dos párrafos, hay que escuchar esto, es interesantísimo. No solamente cuando una mujer tiene esta capacidad de ser extrovertida y utilizar esa capacidad para hacer que otras mujeres se acerquen al judaísmo, no solamente esto, sino todo lo contrario. La naturaleza, leyendo literal, la naturaleza del acercamiento, o sea, el cariño y la suavidad de las mujeres ayuda a ellas a tener éxito en el acercamiento de los corazones al servicio a Dios, incluso más que los hombres. Las mujeres son más capaces de influenciar a otros que los hombres. La mujer es más suave, de vuelta, hay hombres así y mujeres así, hay de todo, pero en general la mujer es más suave, es más comprensiva, quiero decir. Tiene mayor empatía, sonrisa, refinada. El hombre es todo lo contrario, todo lo opuesto a esto, como vamos a ver en un instante. Como vemos en la práctica, de cuando envías a otro a acercar a la Torá de Dios y al servicio a Dios, cuando acercas a otro en Bedarkei Noyam, en forma de deleite, Bedarkei Sholom, en forma pacífica, hay muchísimo más éxito. Y la actividad de acercamiento es mucho más interior y dura muchísimo más tiempo que cuando la actividad se hace a través de discusiones y guerra, como es la naturaleza del hombre. Como dice la Torá, Ish Darko Lichboish, el hombre, lo normal, el camino normal del hombre es conquistar. Vení, te voy a probar, te voy a discutir, te voy a hacer esto, lo otro, te voy a hablar fuerte. La mujer es más suave, más tranquila. Esta naturaleza es superior en el contexto de acercar a otra persona al judaísmo en las mujeres que en el hombre. Y por cuanto, último párrafo, por cuanto Dios creó en las mujeres esta cualidad, entonces se entiende que la tienen que utilizar en forma plena y completa, no solamente en el comportamiento dentro de la casa, sino que en la influencia afuera, para acercar a las hijas de Israel a nuestro Padre que está en los cielos, Hashem. Entonces, ¿está bien una mujer ser extrovertida o no está bien? Bueno, si nosotros estudiábamos la historia de Dina antes de esta charla del Rebbe,
Pues está mal que una mujer sea extrovertida. Y no solamente está mal, fíjate lo que le pasó a Dina por salir a mirar lo que estaban haciendo las mujeres. ¡Oh! Mirá cómo terminó. Así que, Kol Kvud Abbas Melech Pnima, la gloria de la hija del rey es que esté adentro. Aquel es lo principal de la casa, no puede salir. Pero después de estudiar esta charla del Rebbe, ¿está bien o está mal que una mujer sea extrovertida? Pues si la mujer tiene esta cualidad de ser extrovertida, la tiene que utilizar. No la podés reprimir, va a sufrir. La tiene que utilizar. ¿Y cómo utilizás las cualidades en el servicio a Dios? Acercando a otro Yehudí al camino de la Torah y las mitzvahs. Como está escrito también sobre Abraham y Sara, Abraham convertía a los hombres, Sara a las mujeres. Entonces, si evidentemente está esta cualidad, es porque la tiene que utilizar. ¿Y qué hacemos con la historia de Dina? Pues no entendiste la historia de Dina. Dina tenía la capacidad de hacer que Esav haga tshuva. Y Dina salió a que las mujeres hagan tshuva. ¿Y de dónde sacó esto? De Leia. Justamente, ¿y por qué le pasó lo que le pasó? Castigo a Yaakov. No por Dina, no porque la actividad de Dina estuvo mal. Entonces, ¿está bien o está mal que una mujer sea extrovertida? Pues el Rebbe nos enseña que es una actitud correcta. Es una actitud buena que hay que saber utilizarla en forma plena en el servicio a Dios.